Vamos a iniciar, ¿ok? Eh, Listo. Buenos días, apreciada ciudadanía del Ecuador y del mundo que nos miran a través de nuestras redes sociales, también de nuestra plataforma Zoom. Bienvenidos todos a esta conferencia virtual denominada Representaciones Visuales de la Monstruosidad y Canibalismo de la Imagen en la Amazonía, organizada por la Comisión de Geografía de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Este es un trabajo colaborativo con la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, reciba un cordial saludo de quienes integramos la Sección Nacional del Ecuador, de manera especial de parte del coronel Iván Ramírez como presidente y del coronel magíster Ramiro Pazmiño en calidad de secretario técnico. Damos la bienvenida nuevamente a quienes se siguen enlazando a nuestra cuenta de Zoom en este momento y también a quienes nos miran en simultáneo a través de nuestra cuenta de Facebook IPGH Ecuador. Asimismo, me permito saludar al licenciado Andrés Viera Vázquez, quien será nuestro expositor en esta jornada, en esta mañana. Pueden conocer más detalles sobre nuestra agenda de actividades, de conferencias virtuales, de webinars en general, en nuestras redes sociales, como ya lo mencioné, y de manera especial en nuestra página web www.ipgh.gov.es. También es importante recalcar que eh, esta presentación, esta conferencia virtual, también la pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, IPGH Ecuador, en donde estos temas y muchos temas similares se han abordado y se van a seguir abordando en esta jornada, en este año también, y ustedes lo pueden encontrar ahí, todas las conferencias que ya se han impartido durante estos meses de este 2025. ¿Cuál es el objetivo de este webinar el día de hoy? Pues bien, el objetivo es recorrer las representaciones e imágenes que se han realizado sobre la Amazonía, sobre y en la Amazonía desde el tiempo de la conquista española hasta la actualidad. Quisiera también iniciar con una presentación de nuestro expositor, una breve reseña. El licenciado Andrés Viera Vázquez es comunicador social con mención en desarrollo, tiene una maestría en estudios culturales con mención en artes y estudios visuales en la Universidad Andina Simón Bolívar, con una amplia trayectoria en producción audiovisual vinculada a proyectos socioambientales, culturales y educativos. Asimismo, como gestor cultural, ha colaborado en la producción de cientos de eventos culturales y artísticos independientes en casas culturales como Quitutambu, Machancara, Ninashunku y en el sector público como coordinador general de la Casa de la Cultura entre 2019 y 2022. Asimismo, en el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación entre los años 2022 y 2023. Asimismo, como director de fomento literario y editorial. Su trabajo investigativo se enfoca en los conflictos ambientales entre los pueblos indígenas aislados y el pueblo Waorani, con las petroleras que han invadido y contaminan su territorio. Actualmente se encuentra desarrollando su trabajo en el campo de su investigación doctoral en el programa de desarrollo territorial de la Flaxo, analizando las alternativas económicas y productivas que el pueblo Waorani impulsa desde sus comunidades, tomando en cuenta la protección de los pueblos ocultos o aislados como son Taromenani y Tagaeri. Quisiera también enfatizar un poco en esto de los micrófonos. Rogaría a toda nuestra audiencia que tengan un poco de precaución con los micrófonos abiertos, por favor, para evitar algún tipo de interferencia en la conferencia de nuestro invitado el día de hoy. Asimismo, recordarles que todas sus inquietudes, sus preguntas, cualquier duda que ustedes tengan sobre el tema al respecto que vamos a compartir o algún tema que tenga relación con la Amazonía, la pueden dejar en este chat de Zoom que estamos transmitiendo o asimismo en nuestra cuenta de Facebook y la iremos leyendo en el transcurso de esta mañana de la conferencia, ¿sí? Bueno, sin más, Andrés, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alexis. ¿Qué tal? Con todos los presentes y las personas que se van a seguir conectando y nos van a ver posteriormente, pues bienvenidos. Les vamos a presentar este tema que se ubica más en los estudios visuales, ¿no? Actualmente yo me encuentro desarrollando el doctorado en desarrollo territorial, que tiene muchas más aristas, pero me parece muy importante justamente entender los imaginarios que pesan sobre la Amazonía en cuanto a los conflictos ambientales, ¿no?
Hay algunos que pesan hasta la actualidad y que vienen justamente desde la época de la colonia, ¿no? Justamente son imaginarios como, por ejemplo, que la Amazonía es una canasta de recursos infinitos y que no se acaban. Y por eso la explotación en minería y petróleo tan desaforada e irresponsable. Otro imaginario es que la Amazonía es un lugar despoblado, que no tiene pueblos y es justamente lo contrario, ¿no? Es el lugar en donde hay más diversidad de pueblos y nacionalidades. Eh, en ese sentido, vamos a comenzar con la introducción, ¿no? Las representaciones visuales de indígenas amazónicos se han transformado junto con el avance de la expansión colonial occidental y constituyen imágenes de las formas de entender y enunciar la identidad y la alteridad desde la dominación colonial. El espacio amazónico y sus pobladores fueron representados en un principio con imaginarios monstruosos que emergieron de viejos estereotipos occidentales sobre la diferenciación con el otro no occidental. Los registros visuales más antiguos, en donde se pueden encontrar estos imaginarios monstruosos sobre la Amazonía, están en la cartografía y en los grabados producidos a partir de los relatos de viajeros europeos al nuevo continente. Los imaginarios de monstruosidad y canibalismo orquestaron la justificación de la dominación eurocéntrica para el despojo de los territorios indígenas colonizados. Las categorías de monstruo y caníbal orquestaron la creación de un enemigo de la corona española digno de sumisión colonial y de servidumbre. Este estereotipo justificó la legalidad del imperialismo como un resultado de la separación filosófica de la sociedad y de la naturaleza en la sociedad occidental, como dos cosas distintas, que Viveiros de Castro, en base al trabajo de Levi Strauss, demostró que los pueblos amazónicos, desde su perspectivismo amazónico, integran todas las entidades vivientes, fauna, flora y espíritus dentro de un pensamiento multinaturalista, los cuales están unidos y se pueden comunicar, ya que existe una sola cultura, ¿no? La humana. Este es otro tema en el cual no vamos a abordar solamente de ladito. En la presente charla se propone un análisis visual de los mapas y grabados medievales y modernos que representan la Amazonía para identificar la evolución de los imaginarios que forman parte del régimen de representación occidental con la finalidad de develar las políticas de representación sobre los indígenas amazónicos y en especial de los indígenas ocultos o aislados. Esta exposición recoge hallazgos de Ariel Arlich 2022, Daniel Egaña Rojas 2010, Gastón Carreño 2008 y mi trabajo de maestría Viera Vázquez de 2018. Em, este es el mapa de Gema Frisius. Según Ariel Arlich, el mapa se impuso en las sociedades modernas como un reflejo a escala del mundo y fue un recurso indispensable para el reconocimiento de las distintas regiones del planeta y la administración de su dominio. Es decir, que las técnicas modernas de mensura o medición del espacio fueron naciendo junto al trazado de las rutas militares que demandó la expansión colonialista europea para el registro de los recursos disponibles a escala global. Este mapa mundi de Gema Frisius inauguró una singular coronación del escenario mundial en el siglo XVI. La imagen muestra el ejercicio de poder en el gesto de representar lo dominado, a la vez en representarse ejerciendo dicho dominio. Así, el mapa o el grabado resultaron medio y efecto donde el eurocentrismo y la representación se erigieron entre sí. En este mapa podemos observar justamente una de las primeras formas en las cuales se diferenció esta civilización versus la barbarie, ¿no? Y es justamente la parte superior del mapa y la parte inferior del mapa. En la parte superior podemos observar en la parte izquierda la representación de Dios Todopoderoso y a la misma altura la representación del rey, ¿no? Del rey humano. Y todas estas cabezas divinas o de ángeles que vemos alrededor podrían representar como los vientos y las corrientes, ¿no? Pero están representadas de una forma angelical. Si nos fijamos en la parte inferior, podemos observar los mismos vientos, digamos, la misma acción, pero desde unas calaveras o unos seres demoníacos, ¿no? Si nos internamos un poco en el mapa, aquí podemos observar dentro del mar algunos monstruos que se van como
identificando en algunos mares. Por ejemplo, en este mar entre Asia y África hay un monstruo, aquí también al sur de África y aquí cerca del Perú, ¿no? Entonces, podemos ver que este mapa se acerca bastante a los mapas actuales. Se ve que había un conocimiento, pero que todavía faltaba, digamos, muchas áreas del globo por identificar y por perfeccionar este tipo de medición. Aquí alrededor del mapa lo que tenemos son diferentes animales, ¿no? Y escenarios, digamos, de la cultura justamente europea. Eh, ¿Qué es lo que se observa aquí? Lo que se evidencia es una diferenciación ética y estética que se develan por sí solas. Por lo tanto, al mismo tiempo que el mapa moderno se perfeccionaba científicamente, este, por ejemplo, se parece mucho más a los mapas actuales. Los valores negativos de la cultura occidental cristiana se asignaron en el hemisferio meridional, literalizando la monstruosidad del sur en la parte inferior de la escena global. El desarrollo científico de las técnicas cartográficas objetivó estas relaciones bajo la fórmula norte-arribista eurocéntrica, expresada en términos arriba, abajo y centro-periferia, lo cual se naturalizó la justificación en la geocultura global de las relaciones internacionales asimétricas que aún prevalecen en nuestro tiempo. Aquí volvemos a observar, por ejemplo, tenemos cerca de la costa de Ecuador un monstruo parecido al monstruo del lago Ness. Aquí tenemos unos símbolos de los peces voladores que en un momento fueron igual míticos por su peligrosidad para los navegantes. Tenemos los barcos de los europeos y canoas de los nativos, ¿no? Aunque no veamos aquí la representación como tal de monstruos, podemos observar justamente en la esquina inferior izquierda la representación de los caníbales. Y aquí podemos ver cómo normalmente se los representaba a ellos, ¿no? Aquí tenemos una escena en la que hay unos indígenas, parece tocando flauta, tomando con sus implementos lo que ahora nosotros sabemos que es la chicha, ¿no? En estas vasijas. Aquí están cocinando algo y aquí hay una escena bastante repetitiva que vamos a ver más adelante, que es un círculo de mujeres desnudas, las cuales representan justamente el canibalismo y la brujería, ¿no? A partir de eso se feminizó bastante también la forma de representar este nuevo espacio americano y amazónico a través del cuerpo femenino de la mujer. Vamos a continuar. Esto quedó cabalmente exhibido en el emblemático Atlas Ilustrado que editó Robert Montgomery Martin en 1851. Como funcionario de la corona inglesa, organizó 80 mapas caracterizados con diversas figuras y encabezados por un planisferio de proyección Mercator, donde trazó la ruta de las colonias británicas. Más adelante vamos a ver este tema de la proyección Mercator. Esto reforzó el imaginario de Occidente como centro geopolítico y ético del mundo, coincidiendo o no con el centro geométrico del mapa, pero con una inapelable omnipresencia. Sobre esto, Santiago Castro Gómez llama la enunciación del punto cero, cuando se universaliza el pensamiento occidental, posicionándole como la única verdad válida, de la fama, heredera diga. del pensamiento ilustrado, que considera que el conocimiento es un don que viene de Dios y que no acepta otras filosofías y cosmovisiones. En este mapa observamos justamente unos detalles que están colocados en la parte superior e inferior, ¿no? El de la parte superior podemos ver nuevamente que se maneja esta semiótica de ponerle en la parte superior a los ángeles, ¿no? De religión cristiana católica y en la parte inferior aquí lo que parece un cacique indígena americano y lo que es un demonio, ¿no? Representado con las uñas de los pies y de las manos largas y gestos de la cara deformes. En la parte inferior, por el contrario, se van representando igual caciques con esclavos, con prácticas que no eran propias de aquí, más bien eran traídas justamente de la experiencia europea de otros lugares, ¿no? Monstruos, reptiles y la presencia de esclavos negros e indígenas trabajando y lavando el oro, ¿no? En las típicas bateas artesanales para pescar el oro. Las flechas de los indígenas para demostrar justamente su peligrosidad. Y aquí comienza a justamente a mezclarse algunos símbolos, ¿no? Entre la monstruosidad del canibalismo y los recursos.
cómo era visto, digamos, de esa nueva tierra, ¿no? Entonces comienzan a resaltar algunos intereses a partir de la observación de los mapas. En ese sentido, el mapa, aquí tenemos, digamos, el mapa mundi de las rutas de toda la colonia, ¿no? Como ellos conocían para llegar a todas las partes del mundo. Este mapa de la izquierda no nos interesa tanto como el de la derecha. El de la derecha, aquí podemos observar justamente cómo se van graficando los recursos naturales de los que estábamos mencionando. Aquí tenemos un cóndor en la parte andina, una llama, igualmente en un páramo. Aquí tenemos lagunas en la parte de la Patagonia, ¿no? Los conocidos gigantes que había acá, poblaciones indígenas y muchos paisajes que en realidad lo que quieren es promover un poco la colonización de las tierras americanas, ¿no? Aquí podemos ver paisajes amazónicos y justamente con los indígenas con escudos y lanzas, ¿no? Eh, que siguen signando el espacio como un espacio bastante peligroso. En ese sentido, que quiero hacer una reflexión un poco al margen de lo que venimos viendo y el mapa como un dispositivo de doble filo, ¿no? El mapa se ha convertido, puede ser también en un dispositivo monstruoso en sí, que más allá de su función de representación del espacio, devela la ubicación de sitios que pueden ser vulnerabilizados al ser expuestos abiertamente. Como lo señala Nina Koloradnik en 2022, por ejemplo, en las demandas por la titulación de los territorios indígenas, muchas veces la forma de defender el uso y el arraigo de los pueblos al territorio es de evidenciar antropológicamente los sitios sagrados, ceremoniales, que al ser develados podrían ponerse en peligro de destrucción por parte de, por ejemplo, empresas extractivas que disputan la explotación de los recursos naturales. De esta forma, se propone aceptar el silencio y la confidencialidad como una vía legal de comunicación y de defensa de los territorios de los pueblos indígenas en los sistemas judiciales nacionales. En este caso tenemos a la izquierda un gráfico del pueblo de Gemes. Es un pueblo indígena que está en el actual Nuevo México, ¿no? En la zona que le robó o entre comillas le compró Estados Unidos a México, y son pueblos indígenas que viven entre las montañas y están amenazados justamente por las empresas extractivas estadounidenses. En la defensa de su territorio y en las demandas en el sistema nacional judicial de Estados Unidos, ellos tuvieron que demostrar justamente la pertenencia del pueblo a diferentes partes de su territorio que no son normalmente ocupados para residencia o para, por ejemplo, trabajo de agricultura o de ganadería, ¿no? Como es propio de la territorialidad indígena, el territorio es muy amplio y se vincula a través de redes y de sitios que son importantes para el pueblo, culturalmente y espiritualmente. En ese sentido, develar los sitios sagrados del pueblo de Gemes era poner en peligro de destrucción y por eso, en esta defensa antropológica, se inventaron lo que tenemos en la parte derecha, este tipo de representación de mapa, ¿no? Es un tipo de representación como en un plano en el cual ninguna persona que no lo haya codificado lo podría, no podría develar en dónde están estos sitios sagrados. Los mapas están hechos en base a a los perfiles de las montañas y dentro de los perfiles de las montañas se van señalando justamente los puntos, que son lo que nosotros en los Andes llamamos huacas o sitios ceremoniales, ¿no? Que en la Amazonía podrían ser justamente las cascadas, las lagunas, los saladeros y muchos sitios que los pueblos amazónicos también consideran de conexión espiritual. Esto nos devela también, por ejemplo, cómo en los pueblos indígenas aislados del Ecuador, los Taromenani y los Tagari, es un peligro ponerlos en el mapa y señalar en dónde están, ¿no? Porque eso podría llevar justamente a amenazas externas, como ya ha pasado en la historia, de intentar contactarlos o intentar eliminarlos mediante entradas militares, que es lo que ha sucedido. Entonces es importante considerar el mapa como un dispositivo que puede ser usado para la defensa, como en este caso, pero usado irresponsablemente también podría significar un perjuicio para los mismos pueblos. Ahora volviendo un poco a la línea que veníamos viendo, quiero explicar esta parte de la proyección Mercator y la crítica de Peters. ¿No? El problema cartográfico de representar la esfera
como el planeta Tierra en un plano bidimensional como un mapa, se puede solucionar de varias maneras, pero cada una de ellas informa del lugar de enunciación y los intereses de poder involucrados. El mapa de proyección de Peters, que es el que tenemos aquí en la parte superior izquierda, cuestionó la proyección Mercator, que es la que está aquí en la parte inferior izquierda, que ha sido hasta la fecha la más difundida mundialmente. Peters propone una representación más igualitaria, ya que Mercator mantiene una mínima distorsión en la zona ecuatorial, pero una amplia alargación en los polos, generando justamente una desproporcionada relación entre las regiones. Aquí a la derecha tenemos una captura de la web que se llama The True Size, que es una página web que nos permite observar cuál es el verdadero tamaño de los países entre sí. La proyección Mercator que se mantiene actualmente en los sistemas de información geográfica conserva tamaños distorsionados que aumentan la ocupación del espacio de, por ejemplo, países como Estados Unidos o Europa, como una continuidad de la representación del dominio del norte sobre la dominación del sur, que se observó en los mapas medievales. ¿Qué inferencias semióticas generan tamaños de países más grandes en las subjetividades modernas? ¿Mayor tamaño significa mayor poder, acaso? Aquí podemos ver incluso lo que habíamos mencionado antes. En este mapa de proyección Mercator, Europa ocupa básicamente el centro del mapa, ¿no? Estamos viendo. Y vemos la desproporción de lugares como Groenlandia, Estados Unidos, toda la parte del norte, en comparación con el sur, África y América del Sur. En la proyección de Peters podemos ver una relación un poco más real de lo que son los tamaños de los países y vemos a una Europa mucho más pequeña, ¿no? Que podría abarcar en Brasil. Y esto lo podemos observar en la derecha, en esta captura que yo hice de la web que les invito a conocer. Si muchos no la han conocido, es bastante famosa, digamos, en el campo de la geografía. Aquí podemos ver, yo hice el ejercicio de poner aquí la parte, algunos países de Europa en la zona de la Amazonía, ¿no? Aquí está Portugal, España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Y vemos cómo entran casi todos en la Amazonía. Y el país que está aquí es Brasil. Brasil vemos que ocupa todos los países del norte, básicamente una gran parte del mar, y llega hasta el Mediterráneo, ¿no? Entonces Brasil tiene un tamaño mucho más grande de lo que parece en las proyecciones Mercator. Y aquí solamente como para tener una referencia le puse a Groenlandia, ¿no? Vemos como aquí Groenlandia en el proyección Mercator es tremendamente gigante, parece todo otro continente, pero al rato de ponerle sobre Argentina ocupa un 90-88% del territorio argentino, ¿no? No parece tan grande como nos lo muestran. Entonces vemos como el mapa va teniendo algunas formas ocultas dentro de esta carácter de objetividad que normalmente el mapa tiene en sí mismo, ¿no? Entonces nos invita a ver el mapa de una forma más crítica. Ahora un poco pasando a los temas un poco más polémicos o interesantes sobre el canibalismo, ¿no? En el nuevo continente, el canibalismo no fue considerado propiamente un pecado per se, sino que fue condenado por su caracterización como práctica asociada a la idolatría y a la brujería y coligado a la feminización iconográfica del espacio americano que articuló el colonialismo. Esto se manifestó en los reconocidos grabados de Teodoro de Brie, que a finales del siglo XVI acompañaron los relatos sobre los viajes al Brasil y al pueblo Tupinambá del alemán Hans Staden y del francés Jean de Lery. Estas elocuentes imágenes presentan mujeres desnudas reunidas en un ritual mientras consumen entrañas, que tenemos aquí en el centro del plato junto a una cabeza, y grasa humana en un monstruoso acto de paganismo americano. Una de las cosas interesantes al rato de analizar estas imágenes es justamente tener en cuenta que Teodoro de Brie las ilustró a partir de relatos hablados de las experiencias de estos viajeros. No tenía una referencia visual en a partir de estas representaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, mujeres que no responden a las fisionomías de las poblaciones americanas o amazónicas, ¿no? Más bien parecen mujeres europeas. No existen hombres en la escena, pero existen niños. Y lo que llama la atención sobre los niños
es que tienen la apariencia de hombres de 40, 50 años de europeos con calvicie, ¿no? Podemos ver aquí justamente cómo tiene el pelo solo en la parte de atrás y la calva, ¿no? de los niños. Esto obviamente no responde a ninguna fisionomía ni de niños ni de hombres adultos amazónicos o americanos, ya que no es tan común el problema de calvicie en en estas poblaciones, ¿no? Y claro, vemos de la reunión de las mujeres alrededor de este acto pagano. ¿Quién es Teodoro de Brie? Aquí tenemos a la izquierda un autorretrato de él. Es un grabador medieval muy interesante que utilizó una técnica de grabado costosa en su tiempo llamada calcografía o grabado sobre láminas de cobre para generar imágenes de calidad que se pueden apreciar hasta la actualidad. Su taller de grabado editó desde 1590 hasta 1634 14 libros. Incluso después de morir, su hijo y el yerno de este continuaron con el negocio. Al inicio editaron un libro anual y luego los periodos de edición se alargaron. Es interesante que Teodoro de Brie tuvo referencias visuales de viajeros para el inicio de su obra, solamente para el libro uno y el libro 2, ¿no? Al libro uno, en base a dibujos de John Witt, porque promovía la colonización de las tierras americanas, mostró un paraíso nativo que promovía la colonización, pueblos y paisajes similares a los pueblos europeos medievales. Esto podemos verlo en la figura del medio, ¿no? Un pueblo muy parecido a una organización de pueblos con calles, con casas juntas, muy parecido a lo europeo, pero con una estética aparentemente otra, ¿no? Aparentemente, supuestamente vendida como americana. Podemos ver cultivos organizados, aquí podemos ver un ritual en donde están bailando y donde están rezando cerca de un fuego los nativos. Las casas, podemos ver cómo estas casas no responden en absoluto a las arquitecturas propias de América o de la Amazonía y más bien tienen un parecido a las casas rupestres europeas, ¿no? En el segundo libro se inspira en acuarelas de Jean de Lemoine y dibuja mujeres nativas similares a las Venus griegas, que la vemos aquí a la derecha, ¿no? Vemos a una mujer tatuada, ¿no? Seguramente el relato fue, estas mujeres se tatúan el cuerpo y como tal, entonces el Teodoro de Brie la dibujó con estos tatuajes de flores y que no corresponden, ¿no? Nosotros ahora conocemos las pinturas étnicas de muchos de los pueblos y vemos que tienen más bien unas figuras como de fractales, simbólicas, ¿no? Justamente del espacio, de las montañas, de los animales sagrados, etcétera, que no están, digamos, cerca de esta representación. Ahora, en su tercer libro, a partir del tercer libro, Teodoro de Brie cambia, ya no tiene referencias visuales y solo tiene referencias narrativas. Y a partir de eso, entonces, él comienza a tomar referencias visuales de lo que ya tenía, digamos, en su bagaje europeo, ¿no? A partir de las pinturas europeas, y es lo que vamos a ver ahora. A partir del cuarto libro no cuenta con referencias visuales e inicia la leyenda negra, denunciando los atroces actos de españoles y la Iglesia católica. Ahora vamos a cambiar a un documento que está acá. Me parece que lo están viendo. En esta, vamos a pasar estas 10 imágenes un poco rápido para conocer un poco más de cerca el trabajo de Teodoro de Brie, ligado al discurso del padre Bartolomé de las Casas, ¿no? En 1583 se reedita el libro de Bartolomé de las Casas llamado La brevísima relación de la destrucción de las Indias con los grabados de Teodoro de Brie. Las representaciones de los indígenas viviendo en un paraíso versus la violencia de los castigos atroces de los españoles, suicidios por el dominio en una tierra llena de monstruos y caníbales, construyeron el imaginario monstruoso con los grabados que difundían estas imágenes, que a su vez sirvieron para promover la colonización europea.
Debris se sirvió de las representaciones renacentistas sobre masacres para inspirarse en sus grabados sobre la leyenda negra. Aquí un análisis sobre las representaciones visuales como fueron recicladas para esta finalidad. No, aquí, por ejemplo, a la derecha vemos obras renacentistas de otras masacres, de otros relatos ligados a la cultura europea, pero vemos similaridades con con las escenas de matanzas y de violencia que representa Teodoro de Bry sobre el escenario americano, ¿no? Un poco me permiten volver solamente para mostrarles. Estas son obras renacentistas de masacres. A partir de aquí, Teodoro de Bry toma escenas, cuerpos, para representar la violencia en América, ¿no? Aquí tenemos los primeros grabados de caníbales, ¿no? Y la violencia Estimado Andrés, si es que estás pasando láminas, no las podemos ver. Está Se visualiza. la lámina anterior está proyectada al momento. Ah, ya, listo, chévere, gracias por la confirmación. A ver, vamos a parar y vamos a volver a compartir. A ver, muy bien, ¿me confirman si están viendo ahora? ¿Todavía no? Ahí sí, perfecto. Chévere. Gracias, Andrés. Chévere. Estas son las pinturas renacentistas de masacres. Aquí podemos ver, es la masacre de San Bartolomé, la masacre de los Inocentes y la masacre de otra vez de San Está Bartolomé. a la vista de texto. Ahora sí está a la vista normal. Sí. Entonces, estas son las imágenes de la cual Teodoro de Bry toma los cuerpos y las escenas para representar lo que ahora tenemos aquí más abajo, ¿no? Bueno, aquí son escenas de nativos americanos, justamente representados por la violencia, ¿no? Decapitando a enemigos. Aquí tenemos a la izquierda una portada del libro, ¿no? Y podemos ver los caníbales de aquí, cómo son representados con las plumas en la cabeza para ser indígenas y con extremidades humanas, comiéndoselas, ¿no? Es la forma en la que los representa comúnmente. Eh, Aquí más abajo tenemos a la derecha estas pinturas renacentistas justamente de las masacres y a la izquierda una representación de una masacre en el territorio americano, ¿no? Aquí el discurso es la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra de la gran los grandes horrores y los grandes castigos que hicieron los españoles sobre los indígenas americanos. Lo interesante de esto es justamente la similaridad y este reciclaje de representaciones visuales que se generan, ¿no? Para difundir el mensaje de la leyenda negra. Aquí tenemos una representación del infierno, ¿no? En un hueco, con los condenados sufriendo. Y aquí tenemos una representación justamente igual en un hueco, en una fosa común básicamente, en donde los indígenas, aquí tenemos una mujer con su niño en brazos y los españoles matándolos, ¿no? Hay algunas similaridades en las formas de representar. Por ejemplo, aquí vemos la representación de Teodoro de Bry de un cadáver, que es muy similar a estas posturas en estas otras obras, ¿no? De las cuales parece que se inspiró. Aquí tenemos representaciones de la quema de mujeres acusadas de brujería a la parte derecha y en la parte izquierda otra hoguera de indígenas realizada por los españoles y las guerras que se daban, ¿no? Vemos que en algunas posturas de esta imagen se repiten las posturas de otras pinturas renacentistas. Aquí tenemos una escena de los españoles dándoles los niños recién nacidos de las mujeres indígenas que se negaban a ser esclavizadas, dándoles a los perros, ¿no? Esto también es recogido por Muratorio en Ecuador, en Baeza, que hacían esto, ¿no? Les entrenaban a los perros y les lanzaban a los niños para que los destrocen. Muchas veces por eso las mujeres mataban a los niños recién nacidos para que no sean esclavizados por los hombres, por los españoles. Y otra de las formas en que se resistían a esta esclavización era justamente huyendo
Y al huir, por ejemplo, en esta situación de Baeza, ellos se convertían nuevamente, digamos, en estos indígenas no contactados o en estos indígenas aislados, ¿no? Que luego fueron catalogados como los salvajes. Entonces vemos que hay razones para que los pueblos indígenas no quieran contactarse absolutamente con la sociedad occidental. Aquí vemos otras escenas, justamente igual un español estrellando sobre un muro a un bebé, la quema de los cuerpos colgados. Y lo que vemos aquí a la derecha es una escena justamente del infierno, ¿no? Una representación del infierno con demonios y humanos sufriendo, pero es una representación renacentista. Entonces vemos cómo Teodoro de Bry usó justamente ya imágenes que estaban en el imaginario, por así decir, europeo, signadas como lo negativo, como lo salvaje, como lo violento, para volver a representar lo que sucedía en América y así, digamos, sustentar lo de la leyenda negra. Vamos a volver a nuestra presentación. Listo. Ahí me parece que hemos vuelto. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de haber cambiado, digamos, estas representaciones de los indígenas a seres monstruosos y caníbales, ¿no? El territorio sudamericano fue asociado a un estereotipo de monstruosidad indígena, como expresión del pecado que supone un otro pagano, sin vestimentas, sin cultura y sin valores morales. Es decir, lo monstruoso estuvo vinculado a lo ingobernable y al límite de la otredad, anómalo a lo europeo, y a la vez esto implica una justificación. Darles muerte es un deber, era servir a Dios y al derecho. En esta imagen de la derecha podemos observar a los indígenas representados por plumas en la cabeza, por lanzas, y están en la parte de izquierda justamente comiendo nuevamente las extremidades humanas, ¿no? Aquí hay igual colgado del techo extremidades de humanas para signarlos como caníbales. Aquí en el fondo tenemos un mar y las carabelas o los barcos españoles. Entonces, mediante el recurso de una violencia descontrolada, Teodoro de Bris signó el espacio americano y amazónico como un lugar marcado por la ausencia de política. La violencia que despedaza y devora los cuerpos deviene monstruosa como una forma de restituir la bestialidad a los sujetos indianos y por lo tanto privarlos de su voz, en tanto operador político por autonomacia. Hay una secuencia, violencia, monstruosidad y apoliticidad, que atraviesa los cuerpos permitiendo establecer una continuidad entre la fragmentación del cuerpo físico y la negación del cuerpo político. De este modo, la violencia intestina extrajurídica no sería un problema específico ni de los españoles, como se dice en la leyenda negra, ni de los indígenas, que se los acusa de canibalismo, sino es un problema del espacio americano en sí mismo. Tanto lo monstruoso como lo pecaminoso son un producto del extrañamiento. La mera otredad se encuentra condenada a la bestialización y ella, en tanto pecaminosa, es punible y eliminable, ¿no? Aquí tenemos en la parte izquierda las adoraciones de los indios del Perú al sol y que representan la idolatría, ¿no? de los pueblos. Y en la parte derecha también vemos cómo los pueblos indígenas representados en una procesión con tambores están llegando y bailando al frente de una deidad, ¿no? Y vemos cómo esta deidad es un humano con colas, reptiles y con cabezas de serpiente, lo que parece, ¿no? Tridentes y cosas que asumen mucho que nos recuerda mucho a lo diabólico de la religión católica, ¿no? Entonces vemos cómo siguen representándose a los indígenas americanos a partir de representaciones visuales europeas, griegas, ¿no? Recicladas y traídas. Entonces, el eurocentrismo y la monstruosidad en la representación visual colonial nos ha dado seres mitológicos parcialmente humanos, parcialmente bestias, hombres sin cabeza, mujeres guerreras sin pechos, hombres con cabeza de perro, mujeres con pies de pez, gigantes, orejones, etcétera. El imaginario que traía a los primeros europeos
que pisaron las Indias fue desechado relativamente temprano sobre los monstruos. No obstante, en su lugar se instaló una monstrificación de las conductas culturales, ¿no? Entonces, al principio dijeron, eran monstruos los indígenas americanos y amazónicos. Luego dijeron, bueno, comprobaron que no son monstruos. Luego dijeron, no son monstruos, pero tienen prácticas culturales monstruosas, ¿no? Entonces, la representación visual eurocéntrica del indígena americano eh, pasó a hacer prácticas culturales monstruosas ligadas al canibalismo y al paganismo, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Es interesante que las representaciones eurocéntricas sobre las colonias de África y de Asia también contenían estos elementos de alteridad monstruosa, en la cual se reafirmó el universalismo europeo sobre los demás existentes, ¿no? Como un modelo civilizatorio único. Volvemos a esta secuencia de violencia, monstruosidad, apoliticidad, lo que implica que la violencia y la monstruosidad atribuida a los nativos americanos y amazónicos, una vez demostrada su humanidad física, pasaron a ser categorizados como pueblos bárbaros, al igual que los esclavos en el viejo continente, que eran pueblos que no poseían la palabra, que se referían a que se hallaban en una situación en la que el habla libre era imposible. No, si es que recordamos, también hay muchas leyendas sobre África y sobre el canibalismo de los africanos. De Asia tenemos menos información, pero hicieron lo mismo al momento de colonizar los espacios asiáticos y africanos. Los europeos lo hicieron a través de la legalidad, ¿no? Hicieron unas leyes a través de las cuales podían ellos castigar a los africanos por diferentes razones en las que ellos no colaboraban con sus empresas coloniales y extractivas. Lo que pasó en América no fue legal ni siquiera en ese sentido, ¿no? Ni siquiera en el sentido de leyes injustas que permitan este tipo de castigos. En América no hubo la implementación de esa ley y justamente por eso sucede esto de la leyenda negra en la cual se acusa a la corona española y a la Iglesia Católica de haber impuesto una idea de civilización, de evangelización, pero que en realidad ocultaron unos verdaderos intereses que era la extracción de la riqueza, ¿no? Entonces, em, tenemos algunas representaciones monstruosas. En esta imagen de la derecha, nosotros podemos ver un hombre sin cabeza, seguido siempre de su perro, una mujer amazonas con su amplia lanza, perdón, arco y flecha y diferentes animales que no eran conocidos por los europeos, ¿no? Y que también tuvieron su parte de monstruosidad, como vamos a ver más adelante. En esta parte tenemos los humanos con cola, imágenes de monstruos no solo distorsionados la forma de ver y entender al otro, también ocultaron la diversidad cultural amazónica y americana. Desde la perspectiva europea no se distinguen las diferentes nacionalidades y pueblos, ¿no? Todos entraban dentro de esta categoría monstruosa. Aquí tenemos una imagen de Chile, ¿no? Donde se decía que estaban ubicados estos hombres con cola. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva eh, a los monstruos de la Amazonía. Tenemos al Blemia, que es un hombre que no tiene cabeza y que tiene su rostro justamente en el pecho y que siempre venía acompañado de su perrito que está aquí atrás. Y aquí tenemos a una amazona que eran mujeres guerreras muy temidas por su ferocidad, por su ataque, y que decían que se cortaban el pecho derecho desde niñas para poder tener un mejor uso del arco y de la flecha al momento de tensionarlo, ¿no? Antes de disparar. Entonces tenemos al Blemia, que tanto Plinio como San Isidro consideraban que eran seres monstruosos procedentes de Libia, ¿no? La Amazona, por otro lado, eh, es ubicada en América, en la Amazonía, justamente por Gaspar de Carvajal, que fue un cura y un cronista que acompañó en la travesía de Francisco de Orellana en el descubrimiento del río Amazonas, ¿no? Que junto con 56 compañeros, supuestamente ellos pelearon con las Amazonas y una de las flechas de las Amazonas habría impactado en el ojo de Gaspar de Carvajal y por eso habría sido tuerto el resto de su vida. Por otro lado, Cristóbal de Acuña, un jesuita de Ecuador, los ubica las Amazonas en Pasto.
¿no? Entonces es interesante como siempre estas figuras mitológicas monstruosas ayudaban de cierta manera políticamente a asignar espacios como peligrosos, ¿no? Y también a justificar la violencia de conquista hacia esos espacios. Tenemos a los gigantes, que según Vespucio están ubicados en la Patagonia, ¿no? La Patagonia en Argentina fue el lugar, digamos, del consenso en donde se encontraban estos personajes gigantes. De hecho, numerosas cartas geográficas lo designan a esta zona como Regiu Gigantum, ¿no? También aquí tenemos algunas figuras de los gigantes de la Patagonia. Aquí en esta otra tenemos los gigantes en batalla. Entonces, además, los gigantes sirvieron también para enaltecer las luchas y las conquistas de los europeos, ¿no? Entonces, conquistaban pueblos de gigantes y llegaban como héroes a Europa. Aquí en la parte izquierda podemos observar la diferencia entre los barcos europeos y los barcos y las canoas de los nativos, ¿no? Que tenían estas alargadas extremidades hasta la punta. Aquí podemos ver cómo los gigantes están arrancando simplemente con los brazos a un árbol de sus raíces para la pelea con los europeos. Y en la parte derecha podemos observar cómo una tropa de europeos están yendo a enfrentarse a los gigantes que están ocultos en esta casa, ¿no? Y están listos para la pelea. Aquí vemos a otros gigantes en fila también, con sus armas que eran mazos de madera gigantes. En la escena posterior y última, vemos un ataque de nativos con flechas y arcos hacia los barcos españoles que están en llamas, ¿no? Parece que ya los están venciendo. Aquí tenemos la fauna monstruosa. Al encontrar animales diferentes a los conocidos en Europa, también la fauna formó parte de la monstrificación del territorio americano y amazónico. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, en la parte inferior izquierda, un tipo de serpientes como con cabeza de dragones y alas, ¿no? Entonces, la fauna también fue una forma de representar el espacio monstruoso, ¿no? Un espacio totalmente violento y peligroso, en medio de una escena de batallas y de conquistas, ¿no? Aquí en la parte derecha podemos ver a estas bestias, reptiles que están siendo asadas, ¿no? Y están siendo cocinadas por los nativos para comérselas, ¿no? Quizás esto nació, yo me imagino, de la impresión de ver a los nativos amazónicos quizás comiendo caimanes, como es común en las etnias amazónicas, ¿no? Es un alimento cultural, digamos, bastante sano, pero que impresionó justamente a a los españoles. Aquí en la parte derecha podemos ver justamente ese miedo terrible a estas bestias de esta fauna monstruosa y en esta representación de una serpiente gigantesca que ahora podríamos decir quizás si es que vieron algo fue una anaconda, ¿no? Anacondas gigantes sí se ha comprobado que existen y que se pueden comer a a las personas enteras. Y bueno, aquí la vemos representada como nuevamente un reptil gigante que es más parecido a un dragón asiático. Estas fueron las formas de representar a la fauna monstruosa. Aquí tenemos a los famosos orejones en la parte izquierda. Este personaje encierra prácticas culturales reales, ¿no es cierto? Que las poblaciones americanas y amazónicas sí tenían la cuestión de alargarse las orejas, como por ejemplo el pueblo Guarani, los Piquenane, los ancianos y ancianas sabias tienen las orejas ampliadas eh, extendidas, pero son exageradas estas representaciones que vemos a la izquierda, ¿no? Con la intención de monstrificar a las poblaciones. Aquí tenemos un grabado de la edición parisina de la historia de los incas, de Garcilaso de la Vega, en donde se deja constancia de la costumbre de los nobles incas de agrandar las orejas con discos. Aquí tenemos en la izquierda un orejón con orejas tan grandes que según los mitos y las mitologías europeas, al dormir ellos se cobijaban con sus orejas para dormir. Y aquí en la parte derecha tenemos a una mujer inca con las orejas alargadas, con unos discos colgando hasta los pechos, ¿no? Y yo la verdad no he visto esto, es una cosa súper exagerada. Vemos que las orejas alargadas pueden llegar como hasta los hombros, ¿no? Justamente en las poblaciones nativas amazónicas.
Y aquí en la parte derecha tenemos un grabado de Teodoro de Bry de Colón. Este es justamente Colón llegando a América y lo vemos en una escena bastante fantástica. Aquí podemos identificar a, al Rey de los Mares, aquí podemos identificar unas sirenas, aquí podemos identificar unos tritones, ¿no? Poseidón, se me estaba olvidando el nombre. Y aquí tenemos a la diosa Artemisa, ¿no? Representada justamente por los implementos que llevan, ¿no? Su arco. Y podemos ver entonces cómo aquí también hay unos monstruos gigantes parecidos a dragones o al monstruo del lago Ness que están atravesando, ¿no? Aquí tenemos otros monstruos que están siempre cerca del barco amenazando a los españoles que están por conquistar América. Pero esta imagen es bastante especial porque de cierta manera está demostrando lo que nosotros estamos diciendo en esta exposición, que es que las representaciones visuales vinieron heredadas de una tradición occidental griega, en la cual todos los rasgos y símbolos negativos de esta cultura fueron impuestos sobre los indígenas americanos y amazónicos y de esa forma signándolos y expulsándolos de la cultura, ¿no? Y signándolos como salvajes y como justificando justamente la violencia hacia ellos. Ahora hay otro tema sobre la representación visual de la Amazonía y en general de los espacios americanos. En el siglo XX nos encontramos con representaciones de los espacios como espacios despoblados. Muchas obras de arte capturan paisajes, pero no a sus pobladores indígenas. Existe un borramiento del indígena en la imagen colonial que fue ampliamente desarrollada en la investigación de la huella invertida sobre la fotografía de José Domingo Lazo, ¿no? Por el Coco Lazo en 2015, en la cual los indígenas eran borrados y eran ocultados con sombreros y vestidos de mujer, ¿no? Para que no aparezcan en las fotografías. Las pinturas producidas por las clases criollas de la colonia y la república buscaban limpiar la imagen del indígena del escenario nacional y blanquearse ellos mismos para acercarse al modelo europeo de ciudad. Según estas representaciones pictóricas, América era imaginada como una tierra vacía y sin dueño. Las relaciones coloniales estaban fuera de escena, la presencia del viajero europeo no era cuestionada. Y aquí vemos una representación de Cumandá. Supuestamente aquí está Carlos y Cumandá, que son mestizos criollos en medio de un paisaje amazónico totalmente vacío, ¿no? Vacío de pobladores indígenas, listo para conquistar. En este sentido, este imaginario, ¿cómo lo podemos nosotros articular a la realidad de la historia? Es con la reforma agraria de 1964 en Ecuador que declaró a la Amazonía como tierras baldías, en la cual cualquier persona que llegue a la Amazonía y podía deforestar el territorio que avanzaba a deforestar, le iba a pertenecer, ¿no? Esta ley duró durante años y justamente despojó de sus territorios y desplazó a muchas nacionalidades indígenas. De cierta manera, esta ley de la reforma agraria ya no existe, pero ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora se realizan concesiones petroleras y mineras sobre territorios indígenas, incluso a veces vulnerando parques nacionales que no, que supuestamente gozan de la protección de conservación para explotar los recursos de una forma violenta, ¿no? Y se despoja a los indígenas sin reconocer las leyes internacionales y nacionales que reconocen sus derechos colectivos y sus territorios. ¿Qué pasa con la diferencia y el estereotipo, no? La representación de la diferencia a través del cuerpo se convirtió en el sitio discursivo a través del cual gran parte de este conocimiento racializado se producía y circulaba. Por lo tanto, otra estrategia occidental de expulsión ontológica del indígena es el racismo. Y visualmente esto se construye mostrando y dando un significado a la diferencia, ¿no? Que es todo lo que hemos estado viendo. ¿No? Como al otro diferente lo marcamos como algo negativo. Pero ¿qué pasa aquí? Hay una mirada de vuelta que me parece muy interesante. El concepto de antropofagia es usado históricamente por la razón moderna para ubicar el lugar del otro dominado en la periferia y justificar la violencia ejercida en él. El término cariba parece ser antiguo y otros grupos indígenas como los yucunas de habla arawak y los ufaina o tanimuca de habla tucano oriental
también los utilizan para referirse a los blancos. Existe una relación entre el término Caribe y caníbal. La gente del río Miriti identificó a los primeros blancos que entraron en su territorio como comegentes, como caníbales. Em, entonces, aquí tenemos lo monstruoso deviene en salvaje, ¿no? Esta denominación no es inocente, Sí, hace amigo, te comprendo, no te preocupes. hace Estaré parte de una pendiente de... estrategia de forclusión a partir del lenguaje, el mismo que identifica al sujeto amazónico como el otro abyecto, lo ubica fuera de la cultura, de lo occidental y de lo humano, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de Mishki Chulumbi. En este cuadro, él recolectó las denominaciones antiguas, peyorativas y racistas hacia los pueblos y las nacionalidades amazónicas, y en la parte derecha las denominaciones actuales o unas denominaciones interculturales respetuosas hacia estos pueblos, ¿no? Entonces, observamos que a los cayapas de Esmeraldas ahora se les dice los chachis de Esmeraldas. A los colorados de Santo Domingo se los reconoce como los sáchilas. A los jíbaros de Morona Santiago hoy son reconocidos como el pueblo Shuar y Ashuar. A los aucas del Napo y Pastaza hoy son reconocidos como el pueblo Guaorani. A los yumbos, alamas y encabellados hoy son reconocidos como los quichuas del Napo, ¿no? Pero ¿qué sucede? En el Aiangue, la lengua de los Aikofanes, se usa la palabra cucama para designar al otro extraño, tanto extranjeros como mestizos, cuyo significado es hijo del demonio. El demonio se llama Cucuya y el hijo del demonio Cucama, y así nos dicen a los mestizos. El Cucuya come gente Aiangue, a los cofanes, que quiere decir gente de verdad. En los casos de los Guarani, del Yasuní, la palabra Kowode, que Dayuma traduce como extraño o enemigo, tiene una cercanía fonética con Keweiri. Iri se traduce como pueblo de, y Kewe significa caníbal. Encontramos este fenómeno lingüístico de alteridad en varios casos de Ecuador. Sí, entonces es interesante cómo, claro, los guaraní también dicen Cogode, ¿no? Al extraño, al extranjero, al mestizo. Y Cogode significa eso, significa caníbal. Es interesante como esa mirada de vuelta al invasor extraño, eh, desde las nacionalidades amazónicas, también se designa como caníbal. Entonces vemos que puede ser una forma humana, digamos, de identificar al otro en la alteridad y de volver a reafirmar la identidad propia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las representaciones actuales de los indígenas amazónicos? Aquí tenemos un fotograma de la película Punta de Lanza de Jim Hannon, en donde es un fotograma real de el encuentro entre los 5 misioneros del Instituto Lingüístico de Verano que fueron matados, masacrados por los Waorani, por uno de los clanes de los Waorani en Pastaza en 1956. Ese es el avión en el cual llegaron ellos a esta playa, que ellos denominaron Palm Beach, la isla, la playa de las Palmas. Y podemos observar la relación entre los misioneros norteamericanos y los indígenas Waorani. Aquí podemos ver atrás, por ejemplo, está haciendo una fotografía de la escena el misionero y hay una mujer Wao desnuda, ¿no? Aquí tenemos a un hombre Wao que está sentado. Me parece que está en una forma más relajada, descansando, me parece que está sirviéndose algo, un bocadillo, y está junto al avión de juguete que le regalaron los misioneros. Por otra parte, el misionero vemos que está en una posición de tensión, con la rodilla apuntando hacia el frente en forma de defensa o listo como para saltar hacia atrás si es que ocurre algún peligro, con el puño cerrado, ¿no? En tensión y con una libreta en la mano, ¿no? Intentando quizás registrar algún gesto o alguna palabra de su interlocutor. Estas, en cambio, son imágenes de un ensayo fotográfico que fue publicado en la revista Life en ese mismo año, en 1956, después de la matanza de los misioneros. En la parte izquierda están las mujeres o hermanas de los misioneros. Aquí en la imagen tenemos al guaraní que estuvo con ellos en este encuentro.
que fue pacífico, ¿no? Este encuentro que registran las imágenes fue un registro pacífico y luego ellos volvieron a atacarlos. Y aquí tenemos a uno de los fallecidos. Entonces vemos la representación del indígena en su desnudez, ¿no? Junto a la representación del occidental con sus implementos en sus casas, con su refrigeradora, cubiertos, utensilios, ropa, etcétera. Entonces vemos también una diferencia en la forma de representar a través de la fotografía. Este es también parte de este mismo ensayo fotográfico de la revista Life. Volvemos a ver a la mujer Waorani representada desnuda, sirviéndose algo, comiendo. Y vemos en la parte de arriba el resultado del encuentro, ¿no? Un resultado violento de un cuerpo del misionero amarrado a una de las canoas de los Waorani. Y a partir de esta violencia volvemos a ver la justificación de la violencia occidental. Y aquí vemos a unos militares ecuatorianos ingresando con fusiles, con armas para rescatar los cuerpos de los misioneros, ¿no? Pero entonces ya se justifica la violencia de invadir el territorio amazónico, incluso de llevar armas para matarlos en un caso de enfrentamiento, debido a esta justificación que ellos dicen, ¿no? Ya que mataron a los misioneros. Pero los misioneros invadieron su territorio antes, ¿no? No respetaron su derecho al aislamiento. Tenemos aquí el mapa actual de los pueblos ocultos del Ecuador. A pesar de las políticas de reconocimiento de la multiculturalidad, derechos colectivos, plurinacionalidad e interculturalidad en las constituciones del Ecuador y de Bolivia, los derechos de los pueblos ocultos quedan al margen de la exigibilidad debido a su condición de aislamiento. Hay que entender que son pueblos que han optado por el aislamiento debido a una historia de contactos violentos con el mundo occidental y los procesos colonizadores durante más de 500 años. El aislamiento es un producto del capitalismo y del colonialismo que ha continuado con mecanismos de despojo y de explotación violenta en los territorios a nombre del desarrollo, pero que en realidad ocultan intereses económicos de transnacionales vinculadas al mercado capitalista global. Las presiones petroleras han fragmentado el territorio, que es la base del sustento de los pueblos indígenas aislados y su medio de vida, precarizando la obtención de recursos, alimentos y poniendo a estas poblaciones en riesgo de genocidio o de extinción total. Su territorio es representado con líneas rojas oblicuas, como podemos ver en esta parte de aquí, es la zona intangible Tagayari-Taromenane, y su presencia es representada por lanzas cruzadas y círculos rojos que significan matanzas, ¿no? Que vemos todo en esta parte del territorio, están las matanzas que han ocurrido a lo largo de los años, y aquí en la leyenda podemos verlo más claramente, ¿no? Cómo se los representa a ellos. El mapa ubica una zona intangible en donde no existe información geográfica y que guarda la caracterización de mortalmente peligrosa. En lugar de entender cómo vivir, cómo convivir con ellos, se ha creado una jaula de pozos petroleros alrededor de su territorio, custodiados por guardias privados y por el Ejército Nacional. El bárbaro, perdón, el bárbaro salvaje significa ahora el indígena aislado, ¿no? Se ha puesto sobre él este este imaginario antiguo, ¿no? Y significa que ahora para Occidente es un obstáculo para el desarrollo. Así lo significan el mundo global occidental a los indígenas aislados. Y es un modelo basado en la destrucción de la naturaleza, que para ellos significa la vida misma. Entonces, aquí podemos observar cómo los mapas actuales, de cierta manera, siguen representando esa monstruosidad que ya no se lo denomina monstruoso, sino se lo denomina salvaje, ¿no? Y si no es salvaje, se lo denomina aislado o no contactado. No contactado es una palabra muy mal entendida porque estos pueblos hace siglos conocen las dinámicas de los pueblitos pequeños y medianos que están alrededor de su territorio y roban utensilios, ollas, machetes, herramientas que les hacen más fácil la vida dentro de la selva. Este tipo de relación eh, podría justamente eliminar esta palabra de no contactados, ¿no? Son pueblos ocultos que han decidido el aislamiento justamente por la violencia que han sido ejercidas sobre ellos. Hay que entender que esta categoría de pueblos ocultos no es algo que está olvidado en
en el pensamiento mundial. Para eso simplemente podemos recordar las películas y el éxito de películas como Avatar, por ejemplo, como El Náufrago, que son películas que hablan de esto, ¿no? Del miedo occidental a salirse de la civilización y los peligros mortales que esto significa, o justamente de esta idealización del mundo romántico, perfecto, de un paraíso natural en el cual vivirían los indígenas aislados dentro de su selva y que es destruido justamente por esta falta de entendimiento de las empresas transnacionales extractivas. Entonces vemos que la idea del indígena aislado sigue operando en la idea de la alteridad en el mundo occidental, en el mundo que nosotros vivimos. Entonces, seguimos viéndolos a los indígenas aislados como lo contrario a nosotros, ¿no? Como los no civilizados, como los que no están en el desarrollo, como los que no dejan progresar. Y muchas veces esto es muy importante porque estos imaginarios los pone en un peligro mortal a ellos, ya que si es que la ciudadanía, los colectivos, no defendemos sus derechos, ya que ellos no pueden a través de su propia voz defenderlos, ellos están en constantes peligros. Y eso es lo que vamos a ver en estas últimas diapositivas. En la izquierda tenemos una denuncia pública totalmente actual, pasó la semana anterior, del pueblo Guaraní del Ecuador, en donde se denuncia a la fundación Come to the Rainforest, dirigida por la señora Karen Duffy, de nacionalidad estadounidense, que a nombre del trabajo humanitario quieren realizar contacto con los Tagare Taromenane. Esto violaría justamente sus derechos de autodeterminación y su derecho al aislamiento, ¿no? Que está reconocido por las leyes internacionales y por la Constitución del Ecuador. Entonces es una denuncia muy seria que nos sorprende que estando en 2025 continúen estas ideas de los misioneros de contactar a los pueblos y integrarlos. Esto pasó con el pueblo guaraní. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora todo el territorio de los guaraní está invadido por petroleras y hay una lucha constante por frenar su avance o por sacarlas de su territorio, lo cual ha sido muy difícil. En la parte de la mitad tenemos un afiche del apoyo a los pueblos indígenas de Suriname. Suriname fue una colonia holandesa, ¿no? De los Países Bajos, que en 1975 se independizó, pero que continúa con relaciones económicas diplomáticas muy cercanas a Holanda. Esta relación política, digamos, con Europa quizás sea una de las causantes de que Suriname no ha reconocido a los pueblos indígenas dentro de su territorio, ¿no? Lo cual los pone en un grave peligro a sus derechos y a sus territorios. Por otro lado, esta última imagen de la derecha son una de las imágenes que nos han ido llegando de los indígenas aislados los últimos años, ¿no? A partir más o menos de 2015. Las empresas mineras, madereras y petroleras han atacado directamente a estos pueblos, sobre todo en Brasil y en Perú, ¿no? Aquí tenemos que el Estado peruano deberá responder ante la CDH sobre las constantes violaciones contra los derechos del pueblo Mashco Piro. Lo que ellos han contado cuando salen a pedir ayuda es que a sus territorios llegan en helicópteros a dispararles desde los aires y lo que ellos les obliga a salir de sus territorios y a entrar en unos procesos de precarización en donde no hay alimentos, obviamente, para todo el pueblo si es que están viajando juntos. En estas travesías normalmente mueren los más ancianos y los más niños, los bebés, ¿no? Y ellos salen a pedir alimento para poder sobrevivir. Y es muy peligroso el contacto con los pueblos pequeños y medianos cercanos porque al momento de intercambiar alimentos y otro tipo de ayudas, se los puede también contagiar con enfermedades. Y nosotros, con la experiencia del COVID-19, sabemos lo mortal que puede ser una epidemia de un virus a la cual ellos no tienen defensas. Ellos no tienen defensas para ninguna de las enfermedades que nosotros tenemos y hemos desarrollado al vivir en una sociedad, digamos, normalizada occidental. Ellos, sería mortalmente peligroso el contacto con ellos. Y lo que se les invita es justamente a seguir este tipo de organizaciones que están defendiendo los derechos de los pueblos indígenas aislados
ya que son los últimos pueblos que mantienen una manera de vivir directa con la naturaleza, en donde ellos siembran la biodiversidad y en donde ellos también están contribuyendo al cuidado del planeta ahora que es un problema mundial, el cambio climático, ¿no? Entonces los derechos de los pueblos indígenas y la protección de los territorios de los pueblos indígenas y el conocimiento de su cultura es algo muy importante por valorar en este tiempo, justamente cuando tenemos gobernantes que desconocen las pruebas científicas del calentamiento global y en su lugar promueven justamente modelos de desarrollo destructivos que están amenazando a estos pueblos y a la naturaleza, ¿no? Y nos ponen en peligro climático a todos nosotros. Con esto acabaría mi presentación. Les agradezco mucho por su atención y si es que hay alguna pregunta, con gusto nos podemos quedar conversando y respondiendo sus cuestiones y si hay comentarios, bienvenidos. Muchas gracias. Sí, Andrés, muchísimas gracias por tu intervención. Efectivamente, tenemos ya en nuestro chat, nos siguen llegando comentarios, sugerencias, incluso pueden ser felicitaciones. Y también a nuestro chat interno en Facebook también nos pueden escribir o por comentarios, ¿no? Recordarles que estamos transmitiendo en simultáneo a través de nuestra cuenta de Facebook IPGH Ecuador. Quisiera compartir un comentario que nos llega por acá que dice María José Vizcaíno, buenos días, felicitaciones para el expositor, excelente e interesante el tema. Luego de ver estos interesantes mapas, se reafirma que desde antes existía una percepción errónea de que Estados Unidos está arriba y Sudamérica está abajo, entre comillas, así como el hecho de dar una idea de criaturas celestiales en el norte y monstruos en el sur. Quizá esto es un reflejo del sesgo cartográfico y cultural y no de una realidad objetiva. La historia de la cartografía originada en el hemisferio norte ha favorecido la colocación del norte en la parte superior de los mapas. Esto sumado a consideraciones geopolíticas y a la visión del mundo de quienes dominan la producción de mapas, ha perpetuado una jerarquía visual que no refleja la igualdad entre regiones. Esto a modo de comentario. Asimismo, tenemos más de mensajes, inquietudes de la gente que nos siguen llegando. Luis Vinuesa, por ejemplo, nos comenta, los primeros mapas realizados por los exploradores de la misión geodésica francesa, Teodoro Wolff, Humboldt o Pedro Vicente Maldonado, consideraron la posible existencia de seres extraños o mitológicos. Esa es una inquietud, Andrés. Otra más también, por favor. Andrés Rodríguez nos pregunta, ¿existe alguna evidencia de la migración asiática a América que serían considerados los primeros habitantes del continente? ¿Tendría relación con los rasgos fisiológicos de nuestros nativos y su cultura? Por favor, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. A ver, em, esta parte de lo de Asia, que es la última pregunta, yo encontré en algún momento un mapa que era previo a 1492 de Sudamérica, realizado por los países asiáticos, me parece que es por Japón. Y en esta investigación, que claro, no está incluida en esta exposición, decía que existen unas corrientes desde los mares de Japón y de China directamente hacia Sudamérica. Y según los relatos que yo leí en ese breve artículo, decía que habían varias veces que llegaban embarcaciones perdidas de Asia hasta América, ¿no? Y esto puede comprobar muchas similaridades en algunos tipos de técnicas, de artesanías y quizás en los rasgos, ¿no? En los rasgos de de los indígenas americanos con los asiáticos. Ciertamente algunos son muy parecidos, ¿no? Sin embargo, esto queda bastante en el interrogante. Lo que nos han contado a nosotros es que nos vinieron a colonizar a América Latina, ¿no? O que, por ejemplo, o que los mexicanos, los aztecas o los mayas bajaron hasta la bahía de Caracas y a partir de ahí comenzó una civilización en donde una parte bajó a donde los incas y otra parte subió hacia Quito y se crearon las nacionalidades de los incas y de los quitucaras, ¿no?
Hay diferentes teorías. Hay otra investigación muy interesante, aunque muchos la critican y recientemente falleció, Ruth Sotomayor. Ella, en cambio, propone justamente lo contrario, ¿no? Ella propone que desde Bolivia, Perú y Ecuador surgió la civilización más antigua y que a partir de esta civilización fueron a otros lugares como México, con los aztecas y los mayas, pero también ella sostiene que se fueron hacia Asia y son la semilla de las culturas antiguas como los sumerios y etcétera, ¿no? Son cosas que en la antigüedad, bueno, ya no se podrían comprobar respecto a eso. La otra pregunta se me escapó, pero quería comentar Sí, el... ¿Me puede repetir, por favor? sí, por supuesto, Andrés. La otra pregunta estaba relacionada a los mapas, que pregunta lo siguiente, Luis Vinuesa. Los primeros mapas realizados por exploradores de la misión geodésica francesa, Teodoro Wolff, Humboldt o Pedro Vicente Maldonado, ¿consideraron la posible existencia de seres extraños mitológicos? De lo que yo he revisado las ilustraciones de Humboldt, él más tenía una visión súper científica, ¿no? No había el método científico todavía, me parece, pero él lo que dedicó es a registrar lo más fielmente que pudo la fauna y la flora de los diferentes pisos climáticos, a las diferentes regiones del Ecuador, al menos que él visitó. Entonces me parece que en este ejercicio de representar lo más parecido y de registrar justamente la fauna y la flora en una intención científica de conocimiento, eh, me parece que no ingresó nada de esto de los seres mitológicos ni fantásticos. Más bien al contrario, me parece que en Humboldt se pueden encontrar ciertos animales de los páramos y de algunos lugares que él conoció que quizás ahora ya no encontramos, ya no se encuentran tan fácilmente o que se extinguieron en realidad. Ajá. Sí, ¿Hay muchas alguna otra? gracias, Andrés. Sí, por supuesto, tenemos otras inquietudes. Asimismo, Karen Sevilla nos comenta lo siguiente. Con la intervención o exploraciones petroleras, ¿se podría considerar por parte de nuestros nativos indígenas como demonios a los trabajadores, madereros, mineros, etcétera? Hay una conversación muy interesante que se dio entre los Taromenane y Ompore. Ompure fue uno de los piquenanes más aguerridos que vivió antes del contacto y que vivió todo el proceso del contacto de los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano y que luego sería justamente, claro, eh, contactado, asimilado, evangelizado, pero Ompure siempre conservó bastante su espíritu guaraní y su forma de vivir antigua y defendió mucho su territorio, ¿no? Él vivía en la comunidad de Yarentaro, que está dentro del bloque 16, que pertenecía antes a Repsol YPF, me parece que ahora está con Petroecuador, ajá. Y a Ompore y Buganey, su esposa, una de sus dos esposas, los asesinaron en el 2013, ¿no? Esto es bastante conocido en el territorio guaraní y en este caso, porque a partir del asesinato de los Taromenane a Ompore y a su mujer Buganey, que ya eran ancianos, se realizó una matanza en venganza desde los familiares de los Guaraní hacia los Taromenane. Y se dice que ellos mataron alrededor de entre 20 y 30 personas en una casa que estaba mayormente habitada casi en su totalidad por mujeres y niños, ¿no? Ya que los guerreros habían salido de cacería. A partir de esta matanza también se secuestran a dos niñas que ahora viven en comunidades guaraní y que bueno, también ahora están siendo testigos, fueron testigos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la defensa de los Taromenane. Ok, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque en una conversación que tuvo previa a su asesinato, Ompore, cuando Ompore hablaba con los Taromenane, él tenía varias conversaciones con ellos y ellos le pedían siempre que deje de permitir ingresar a las petroleras. Cuando ellos hablaban de esto a Ompore, al momento de expresarse, ellos decían, quiero que se vayan,
las máquinas o los monstruos que comen tierra, ¿no? Y se referían a las retroexcavadoras, ¿no? Estas gallinetas que van abriendo las carreteras en la mitad de la selva. Entonces, podemos darnos cuenta que sí, ellos están vigilando lo que sucede en su territorio y claro, al no tener las palabras para denominarlo, ellos lo usan de esta forma, ¿no? Monstruos o animales grandes que comen tierra, ¿no? Así los denominan a las maquinarias de los petroleros. Muchas gracias, Andrés. Asimismo, a modo de comentario, Roque Rivas, el usuario Roque Rivas, nos comenta lo siguiente. Esta semana, bueno, nos hace una invitación. Esta semana, el Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, GTI-PIACI, las siglas, va a hacer llegar el informe regional de los pueblos indígenas aislados en la región. Entonces nos invita a que visitemos la cuenta o la página pueblosaislados.org para conocer un poco más al respecto. Bueno, sin más, estimado Andrés, queremos agradecerte nuevamente por tu intervención, por compartirnos tu conocimiento y nosotros como IPGH, como sección nacional del IPGH, siempre comprometidos con la difusión de la ciencia y la investigación en el Ecuador y el mundo. Agradecemos nuevamente a los usuarios que se han conectado esta mañana, tanto por vía Zoom, asimismo por la vía de nuestro Facebook Live, de nuestra cuenta IPGH Ecuador y reciba nuevamente un saludo por parte de nuestras autoridades, en este caso el coronel Iván Ramírez como presidente y el coronel magíster Ramiro Pazmiño como secretario técnico de la sección nacional del Ecuador. Asimismo, hacerles la invitación a todos los usuarios de que esta conferencia que ustedes están presenciando estará subida en el transcurso de estas horas en nuestra cuenta de YouTube para que la puedan seguir de inicio a fin nuevamente, que no pudieron conectarse hasta el final, para que la puedan entender un poco más. Esta y muchas otras conferencias están compartidas en nuestra cuenta de YouTube, así que les invitamos a que las visiten, que interactúen con nosotros. Cualquier sugerencia, cualquier duda igual, pueden escribirnos en nuestros contactos que están eh, visualizados en nuestra página web www.ipgh.gov.es. Andrés, por favor, tus palabras finales, una despedida. Muchas gracias igualmente por la invitación al IPGH, Alexis, y a mi cotutora Katy Álvarez, que me acompaña y que está siguiendo mi trabajo. Me parece muy interesante que abran estos espacios para poder compartir el interés sobre los pueblos indígenas aislados que necesitan bastante de nuestra ayuda en la exigencia a los gobiernos, a las instituciones para su protección. Más ahora que estamos viendo que tenemos unas herramientas importantes como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las amenazas de estas fundaciones que quieren contactarlos, ¿no? Es importante conocer para proteger y conocer para amar, ¿no? Y amar lo que protegemos. Eso, y muchas gracias a todos por su atención y pues muchas gracias. Andrés, antes de que cerremos, quisiéramos también comentarte de que si nos puedes compartir en nuestras redes sociales para compartirlos a la ciudadanía, alguna referencia bibliográfica de temas de investigación que tú estés trabajando con respecto a los pueblos indígenas, no solamente de la Amazonía, a lo mejor podemos tener información del Ecuador, ¿no? De nuestros pueblos que están corriendo peligro en estos momentos por la maquinaria extractivista en general. Y si nos puedes compartir, sería bienvenido también para darlo a conocer a nuestra audiencia. Bueno, sin más, agradecerte nuevamente y agradecer a nuestros usuarios que se han conectado y que nos van a seguir viendo en el transcurso de los días en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. No se pierdan de nuestra agenda de actividades para que nos quede de abril y también que en mayo tendremos más sorpresas, más contenido de investigación y ciencia que desarrolla nuestra institución. Con todos, muchísimas gracias. Buenos días. Mucho gusto, hasta luego.